Antes de nada, agradecer a Deb que haya contado con nosotros para la tercera edición de la Game Jam. Y es un honor estar aquí y poder explicaros cuáles son los puntos clave sobre la protección legal de los videojuegos y la propiedad intelectual en sí. Bien, cuando hablamos de propiedad intelectual, estamos hablando de derechos de autor y de propiedad industrial. La propiedad intelectual en sí misma protege las creaciones de la mente, los bienes intangibles. Por ejemplo, los derechos de autor, como os decía, son las obras literarias, artísticas o científicas, composiciones musicales, obras de teatro, cine, obras audiovisuales, obras de arte, proyectos arquitectónicos, obras fotográficas, software y videojuegos. Después veremos dónde está enfocado el tema de videojuegos en la normativa española. Y por otro lado tenemos la propiedad industrial, que son todas aquellas marcas, patentes, que son invenciones, marcas comerciales, como hemos dicho, diseños industriales, etc. Entonces, en ese caso, los derechos de propiedad industrial se otorgan con el registro. Es decir, para poder tener una marca tenemos que registrarla. En España es ante la Agencia Española de Patentes y Marcas, y la protección que obtenemos es territorial, en este caso en España. ¿De acuerdo? También podemos registrarla en la Unión Europea o en otros países. Y los titulares de estos derechos obtienen la exclusividad del uso con el registro y pueden decidir cómo se va a usar y quién la va a usar, si se va a licenciar, etc. Y por otro lado, los derechos de autor, como sabéis, es objeto de esta ponencia. Bien, para que una obra esté protegida por derechos de autor, debe ser original. Además, también tiene que haber sido creada por una persona natural, es decir, una persona física, no una máquina, ¿vale? Las obras que puede haber creado una máquina no están protegidas. ¿Y qué pasa con las personas jurídicas? Bien, también se podrán beneficiar de los derechos de autor, ¿de acuerdo? Sería el caso, por ejemplo, de una empresa que cuenta con empleados que son desarrolladores y el titular de los derechos, en este caso, sería la empresa. También, bueno, también es el caso de productores, en caso de cine, por ejemplo, etc. Bien, la propiedad intelectual está integrada por derechos patrimoniales y derechos morales. Los morales son irrenunciables e inalienables, como por ejemplo la integridad de la obra, el derecho a decidir si queremos que sea divulgada, que se divulgue bajo un seudónimo o con nuestro nombre, o que la obra se pueda modificar por un tercero o no. En cambio, los derechos patrimoniales, que por ejemplo son los de reproducción, distribución, transformación, sí que se pueden ceder a terceros mediante una licencia. Y estas licencias pueden ser a cambio de una prestación económica o pueden ser gratuitas, como sería el caso habitual pues, de Creative Commons o Copyleft, etcétera, que se trata de un movimiento social que lo que aboga es por el conocimiento libre al alcance de todos. Después veremos un poco más a qué se refiere. Y otra característica fundamental de los derechos de autor es que por el solo hecho de la creación se atribuye la propiedad intelectual sobre la obra al autor. No hay necesidad de un requisito formal como sería, por ejemplo, el registro. ¿De acuerdo? El nacimiento del derecho sucede con la obra. Eso significa que no es necesaria la divulgación, la publicación, inscribirla en el registro, ni siquiera utilizar los símbolos de copyright que todos conocemos. La inscripción en el registro es declarativa y voluntaria, pero sí que es verdad que es algo muy recomendable y porque lo que hace la inscripción en un registro de propiedad intelectual de una obra es otorgar la presunción de que los derechos inscritos existen y son del titular, de manera que se genera una prueba cualificada frente a terceros. Si en un futuro tenemos algún conflicto, algún problema, podemos acudir a la prueba que tenemos en el registro para defendernos.
De esta manera, la inscripción previene el plagio porque pone en conocimiento público de la existencia de una obra, evita conflictos también en casos de coautoría porque es necesario inscribir el porcentaje de la autoría en los asientos registrales y también, muy importante, permite participar en las convocatorias para obtener ayudas, subvenciones por parte de las administraciones públicas. Además, si inscribimos, por ejemplo, nuestra obra en el registro de la propiedad intelectual en España, obtendremos esta prueba cualificada que hablábamos en 179 países, que son los países que son socios del Convenio de Berna. Entonces, es una opción muy recomendable, como os decía, aunque no sea obligatoria. Bien, los derechos de autor son temporales. ¿Por qué? Pues porque estos derechos tienen una duración que comprende toda la vida del autor, más 70 años después de su muerte. Pero hay excepciones. Por ejemplo, las obras anónimas o las obras colectivas, que son las que, por ejemplo, se crean en una empresa, el plazo empieza a computar después de la divulgación lícita de la obra, ¿de acuerdo? Como no hay una persona física, no se puede computar desde la muerte. Y después tendríamos las obras en colaboración, como podría ser una película, una canción, etcétera, que el plazo empieza a correr después de la muerte del último coautor. Bien, ¿qué transcurre después de este plazo? Pues que la obra pasa a ser de dominio público. ¿Y qué significa? Pues que la obra se puede usar, ¿de acuerdo?, de manera libre, siempre y cuando se garantice la integridad de la obra y se mencione al autor. La protección de estos derechos lo que busca es promocionar la cultura, propiciar la creación de obras y su difusión, muy importante, para el enriquecimiento del acervo cultural de la sociedad. Es decir, el derecho de autor trata de asegurar que quien crea la obra va a tener un derecho de exclusiva sobre su explotación durante un periodo de tiempo, de manera que le compense compartirla y divulgarla. Vale, como decíamos, una vez la obra pasa a ser de dominio público, que es algo que transcurre de manera inmediata, es decir, una vez termina el plazo, no es necesario que ninguna administración pública lo notifique, avise o haga algún tipo de acción. La obra ya directamente es de dominio público, por lo que puede ser libremente explotada por todos, ¿de acuerdo? Es decir, no tenemos que pedir autorización ni pagar una licencia, ¿de acuerdo? Entonces podemos incluso realizar un uso comercial de esta obra. Entonces esto es muy importante porque, ¿qué pasa? Que estamos muy acostumbrados a ver este tipo de iconos, ¿de acuerdo? Y tienen significados totalmente opuestos. El primero, el de copyright, que quizás es el más común, es para las obras que tienen los derechos reservados. Se trata de un uso privado, ¿de acuerdo?, que depende del titular de la obra. Si el titular de la obra lo quiere licenciar o quiere ceder o quiere autorizar, genial, pero si no, el uso es únicamente suyo, los derechos de autor. Después tenemos el segundo icono, que es el de copyleft, que significa un uso libre pero con ciertos requisitos. Por ejemplo, pues el autor puede decidir si la obra se podrá transformar, si las condiciones que van a poder tener las obras derivadas, es decir, por ejemplo, si utilizamos una obra preexistente para crear otra obra, ¿de acuerdo?, tendremos que estar atentos a cuáles son las condiciones del copyleft para poder usarla. También se permite prohibir el uso comercial de esta obra, la obligación de citar al autor, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces es un uso libre, pero con requisitos. Y después tenemos el último icono, que es el de dominio público, que es lo que decíamos, que son las obras que han quedado liberadas de los derechos de autor y que podemos usar siempre y cuando respetemos su autoría e integridad de la obra. En la práctica, estas obras pueden reeditarse, distribuirse de forma libre,
como os decía, con uso comercial y que se pueden vender, obviamente. Y ese sería, por ejemplo, el caso de la obra que ha dado origen al logo de esta Game Jam, que es el perro semihundido de Goya, que ya está en el dominio público. Bien, pasamos a la protección de los videojuegos. Antes de nada, comentar que el videojuego no tiene una regulación específica. Es decir, en la Ley de Propiedad Intelectual no se refleja específicamente que sea una obra, ¿de acuerdo? Sin embargo, la jurisprudencia, como veis en pantalla, sí que menciona que es una obra constitutiva de derechos, ¿de acuerdo? Y la denomina como una obra compleja. Y los requisitos para que se considere una obra son los que vemos, ¿no? Que sea una creación digital que combina a través de un programa de ordenador elementos pertenecientes a medios de expresión diversos, que son como el vídeo, sonido, movimiento, lenguaje, etcétera, permitiendo al usuario interactuar con su contenido. ¿De acuerdo? Esto es un poco para que veáis el encuadre que la normativa que tenemos en España actualmente no refleja los videojuegos. Habla de programas de ordenador, de obras audiovisuales, de obras de otros tipos, fotografías, etcétera, pero no menciona específicamente los videojuegos. Bien, aparte de los derechos de autor, como hemos comentado, ¿de acuerdo? Tenemos otras vías de protección. Una sería la marca, que tendríamos la posibilidad de registrar pues, el nombre de nuestra compañía, obviamente, esto es bastante de sentido común, pero también el nombre del videojuego o incluso el eslogan, ¿de acuerdo? Para que nadie nos pueda usar nuestra marca. Después también tenemos la opción de patentar, es decir, se podrán patentar todas aquellas innovaciones que sean novedosas, que no hayan sido previamente divulgadas, que tengan una actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial. Es decir, un ejemplo muy claro, el hardware. Si ahora nosotros creamos un producto para enganchar al ordenador o a cualquier consola de videojuegos y cumple estos requisitos que acabamos de comentar, se puede proteger con una patente. Después, otro elemento clave a proteger en un videojuego es la información, como son los datos personales. Si en el videojuego que creamos vamos a tratar datos de los usuarios, pues para el registro, para interactuar entre ellos, o bueno, para cualquier otro uso, para incluso enviar publicidad o información sobre nuestra empresa, tenemos que cumplir con la normativa de protección de datos. ¿Por qué? Pues evidentemente para evitarnos problemas legales y posibles sanciones. Me acuerdo que seguramente os sonará, hace 2 años entró, bueno, 2 años y un poco más, entró en vigor la nueva normativa de protección de datos y que es a nivel europeo y las sanciones pueden llegar a los 20 millones de euros, con lo cual, bueno, es un tema a tener en cuenta. Después también, bueno, evitar un poco todo el tema del daño reputacional, porque cuando hay una brecha de seguridad en un videojuego, ha pasado en algunas ocasiones, que sale en prensa, bueno, está en boca de todos, eso genera un daño reputacional a nuestra marca, a nuestra empresa, y esto nos perjudica gravemente. Y además también puede traer pérdidas económicas importantes. Por último, otra vía de protección es la de secretos empresariales. ¿Qué son secretos empresariales? Pues es cualquier información que tenga un valor empresarial. Además, tiene que ser información que sea secreta, es decir, que internamente esté compartida, pero no externamente, y que la empresa o la organización haya establecido medidas de protección para que sean seguras, ¿no? Para que estén protegidas estas informaciones. Por ejemplo, ¿qué podríamos proteger como secretos? Pues los contratos que firmemos con los publishers, la información sobre los precios, licencias, las herramientas de desarrollo que tengamos nosotros a nivel interno, etc.
Bien, un poco a modo de resumen, veremos cuáles son los pasos imprescindibles o al menos altamente recomendables para proteger nuestro videojuego. En primer lugar, como decíamos al principio, tendremos que revisar si las obras que queremos utilizar para nuestro videojuego, las obras preexistentes, son de dominio público o no. Si son de dominio público, como hemos dicho, tenemos que citar al autor y tenemos que garantizar la integridad de la obra, ¿de acuerdo? Ahí, después creo que os lo explicarán mejor, pero hay muchos buscadores en los que podemos averiguar qué obras son de dominio público y por lo tanto podemos utilizar libremente. En el caso de que no estén en el dominio público, tenemos que comprobar si tienen una licencia, si es copyleft, copyright y si tenemos autorización para usarla, ¿de acuerdo? Eso también incluye, muy importante, las librerías de software o APIs que podamos utilizar para el desarrollo del videojuego, ¿de acuerdo? También tienen protección y también tenemos que revisar si son de software libre o no. Después, como hemos dicho, no es obligatorio, pero sí que es muy recomendable para un futuro evitar conflictos con terceros, es depositar la obra en el registro. Se puede depositar la obra, como veis en pantalla, lo que se deposita es una memoria donde aparece el texto, las imágenes, efectos gráficos, elementos sonoros, audiovisuales, que estén alojados en una página web o en una obra multimedia. Entonces, la inscripción se puede realizar vía online y se tienen que cumplimentar una serie de formularios con la autoría, quién es el autor, porque el solicitante no tiene por qué ser el autor, quién tiene los derechos de explotación, si se han cedido, etcétera, ¿de acuerdo? Y al cabo de unos meses, bueno, recibimos primero un comprobante de la inscripción y al cabo de unos meses recibimos el certificado, que nos genera esta presunción de autoría, como decíamos. Después, otro punto imprescindible es registrar la marca del nombre del juego, o el nombre o el logo. ¿Vale? Es muy importante porque a menudo nos encontramos pues, que un cliente está con un proyecto, ha pensado con una marca, está ya con el branding, ya ha invertido dinero en publicidad, etcétera, pero no ha registrado la marca. Entonces, cuando acuden a nosotros y hacemos el estudio de viabilidad, de registro, pues detectamos que hay otra marca anterior y que no podemos utilizar esta marca. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tenemos que volver a empezar con el tema del branding y puede que perdamos dinero y tiempo. Entonces, antes de empezar con el proyecto, pensar cuál es el nombre que le queremos dar, cuál es el logo y ver si es viable o no. Pasa un poco lo mismo con el nombre de dominio. Tenemos que ver siempre antes que está disponible para evitar que luego no podamos usarlo. ¿De acuerdo? Esto es algo muy común, parece un poco tontería quizá, pero es muy común que como a veces pues marketing va por un lado, desarrolladores por otro, legal por otro, a veces pues no se pone en común y luego surge un poco el problema. Y hay que cambiar pues un poco el plan que se tenía establecido. Después, también, muy importante, tenemos que evaluar si el hardware que hemos creado es susceptible de patente o no, si se puede registrar como patente. Esto también se necesita normalmente una evaluación de un experto para que nos revise si es patentable o no, si hay anterioridades que nos lo permiten, etc. Después, también muy importante y imprescindible si queremos inscribir la obra, tenemos que regular mediante contrato las posibles coautorías, si vamos a ceder los derechos, si la obra es colectiva, etc. Eso es muy importante también porque quizá ahora cuando estáis creando el videojuego sois amigos de la carrera o lo que sea y os conocéis y pensáis, bueno, no pasa nada, no tengo que firmar nada, pero puede ser que en un futuro las cosas no vayan tan bien y tengáis un problema luego en la titularidad del videojuego, quién es el titular, si hay coautoría o no, que nos pongáis de acuerdo. Entonces, un contrato por escrito que cumpla con lo dispuesto en la ley de propiedad intelectual es muy importante.
Después, bueno, en ese orden también es importante decidir qué licencias vamos a otorgar, ¿no?, al usuario. Si, como os decía, si incluso se va a hacer un software libre o lo que sea, ¿vale? Y por último, pero no menos importante, también es muy importante, como decíamos, garantizar la seguridad de la información, de los datos personales de los usuarios, pero también sus derechos como consumidores. Es decir, si vamos a comercializar el videojuego, los usuarios tienen unos derechos como consumidores y tienen que ser informados debidamente. Entonces, también es muy importante establecer comunicaciones seguras, credenciales seguras para evitar brechas de seguridad, como os comentaba, tener controlada la ubicación de los servidores cloud, que es lo más común hoy en día, para que estén dentro del espacio económico europeo, para evitar conflictos en temas de protección de datos según qué países que no sean seguros. Entonces es mejor contratar un servidor cloud que esté en el espacio económico europeo. Eso puede generar dudas porque hay muchos proveedores que tienen varias localizaciones, entonces te permiten normalmente elegir qué localización quieres. Y normalmente el espacio económico europeo, Europa, es un poco más caro, pero es algo que recomendamos para evitar luego, como os decía, problemas en un futuro. Después también es muy importante informar al usuario de cómo se van a tratar sus datos, pues si vamos a compartir sus datos con los usuarios del videojuego, si vamos a enviarles newsletter, ¿de acuerdo? Cualquier tipo de tratamiento hay que informar al usuario. Y bueno, y por último, también es muy recomendable tener un plan de negocio, un plan de contingencia. Es decir, cuáles son nuestras prioridades, qué pasa si falla el servicio, cuánto tiempo podemos estar inoperativos, qué es lo que perdemos, ¿no? ¿Cómo debemos actuar en caso de una brecha de seguridad? Bueno, todo esto es un poco a escala de cualquier proyecto, cualquier videojuego, aunque sea, a nivel más particular, más menor, pero son cosas a tener en cuenta y que nosotros os animamos a que valoréis antes de comercializar, de empezar con un videojuego. Y bien, nada más. Espero que haya sido todo claro y que hayáis entendido todo. Si no, aquí tenéis mi correo, mi Twitter, o si no, me podéis escribir también por el chat. Ahora os pondré el correo en el chat también. Y cualquier consulta de carácter legal de las materias que os acabo de comentar, no dudéis en preguntarnos y estaremos encantados de ayudaros.